Bienvenidos todos un día más al Valor de tu Trabajo. Bienvenidas abejitas trabajadoras. Hoy os traemos un contenido que os puede interesar para vuestros respectivos trabajos y, como no, también a todos los demás. Pero antes de comenzar con el vídeo, y como siempre os pedimos, dedito arriba, suscripción y así entre todos crecemos como comunidad. En este capítulo de hoy, el último, especial cocina, queremos ofreceros un montón de ideas para todo lo concerniente a lo que sería la mesa y el buen comer. Así que comenzamos con el vídeo. Como os decía, dentro del menaje nos podemos encontrar infinidad de utensilios o herramientas para nuestro día a día. Yo hoy os traigo los cubiertos más habituales, los que solemos utilizar con más frecuencia, para que, pues podamos hacer este repasito o hacernos esta idea de, pues lo que sería la utilidad de cada uno. Pero antes de nada, os contaré dos pequeños datos curiosos. En primer lugar, la expresión poner la mesa. Es una expresión que se remonta a siglos atrás, cuando literalmente se ponían las mesas, que consistían en grandes tableros, ¿no? Y normalmente en las cortes reales, pues las personas encargadas de esto ponían las mesas. Actualmente esta expresión se refiere lógicamente a todo lo que sería la ornamentación y el mantel. Por otra parte, tenemos el tenedor. El tenedor fue de los últimos cubiertos en salir, ya que el cuchillo se remonta también a la prehistoria, como bien conocemos, ¿no? Como bien sabemos. Y el tenedor en principio estaba mal visto. Lo utilizaban aquellas clases más esnobistas, ¿no? Aquellas clases sociales altas, como una novedad. De hecho, su forma de tridente se relacionaba con el demonio y también, por supuesto, con el dios Neptuno y su tridente, de tal manera que fue evolucionando poco a poco hasta nuestros días, aceptándolo ya como pues un utensilio importante para no mancharse las manos, que es como comían estas personas, con las manos. Así que ya sabéis esos dos pequeños detalles. Pues bien, aquí tenemos los tenedores. Dentro de lo que serían los tenedores tenemos los grandes de trinchar la carne, que aunque se componen de 3 púas, se utilizan para eso. También este tenedor grande para el pescado, para sujetar el pescado. El tenedor de carne de 4 puntas, de pescado también de 4 puntas, y el tenedor de postre, los más habituales. Por otro lado, aquí tenemos lo que serían los cuchillos. El cuchillo grande de trinchar la carne, la paleta de sujetar el pescado, también grande para servir, el cuchillo para la carne, la paleta de pescado, pequeñita para utilizar, y por último tenemos esta pequeña paletita que serviría, por ejemplo, pues para untar algún tipo de crema o de paté. Por este lado os traigo las cucharas. Como sabréis, las cucharas soperas, que son más bien en punta, sirven para recoger lo que sería el contenido. Una cuchara de postre y otro tipo de cuchara de postre. En este caso, al ser más plana, esta cuchara serviría para helados. Y luego tenemos las cucharitas largas de cóctel. ¿Qué sucedería con estas cucharas en forma de concha? Normalmente este tipo de cuchara, un poquito más refinada, está pensada para algún tipo de crema, algún alimento delicado, como puede ser, por ejemplo, postres muy refinados, tipo helado, e incluso las hay de nácar, que son las que se utilizan para el caviar, para que el metal no altere el sabor del caviar. Y por último, tenemos este tipo de cubertería, la cubertería dorada, que ya de aproximadamente un par de años hacia acá es tendencia total en nuestra mesa. Ya veis, tenemos todo tipo de piezas, las hay con mango, por ejemplo, de nácar, como es este caso, de una sola pieza metálica, las hay repujadas, y las cuberterías doradas son muy bonitas, decoran muy bien nuestra mesa y además son originales. Como os decía, el lenguaje de los cubiertos es importante para el camarero, para que sepa lo que tiene que hacer en cada momento, y no os viene mal, pues aprender estos pequeños detalles. Así que comenzamos. En primer lugar, tendríamos la posición de poder retirar la comida, que sería de la siguiente manera. Tendríamos que poner el tenedor en esta posición y el cuchillo con el filo hacia abajo en esta posición, ¿no? Formando una cruz. Esto significa puede retirar.
La siguiente posición, si no te ha gustado el plato, una manera sutil de indicarlo es haciendo una cruceta con el filo del cuchillo hacia abajo y de esta manera. Para la posición de haber terminado nuestro plato, tenemos 3 pasos interesantes. El primero y el más común es cuando colocamos los cubiertos así, en vertical, ¿no? Otra posición podría ser así, como si fuesen las agujas del reloj, en las 4:20, o al revés, en las 8:20. Estas 3 posiciones indicarían que hemos terminado nuestro plato. Para la posición de pausa haríamos una especie de pirámide. De esta forma entenderá el camarero que todavía no puede retirar el plato, que estamos haciendo una pausa. Por último, para indicar que el menú nos ha parecido excelente, colocaremos los cubiertos en esta posición, el tenedor hacia la derecha, filo del cuchillo hacia arriba y en horizontal estaremos diciendo que nos ha encantado el menú. Y a continuación vamos a hablar de cómo podemos planificar nuestros menús. Como sabemos, la cocina es muy importante y cada uno sabe qué tipo de alimentación debe llevar, siempre pues alimentos ricos en proteínas, en vitaminas, bajos en grasas. Evitemos los alimentos con grasas saturadas, muy procesados, con conservantes y colorantes, en fin, hay mucha información al respecto. Pero yo quiero hablaros de una pequeña estrategia de organización para el menú, que son los menús quincenales. Los menús quincenales suponen realizar nuestra propia tabla de menús, que se puede poner en algún lugar visible de la cocina, para saber qué vamos a hacer cada día. Esto puede parecernos que nos limita mucho, pero al mismo tiempo también nos ayuda a ser más disciplinados con el tipo de menú que vamos a hacer y sobre todo a organizarnos mejor. Para los menús quincenales simplemente hay que tener en cuenta pequeños factores, por ejemplo, para el público para el que se van a consumir, es decir, si en casa es para niños, para personas con algún tipo de intolerancia o dieta especial, en fin. Y luego, por supuesto, contar con un presupuesto. Evidentemente, ni que decir tiene que en la cocina siempre en la cesta de la compra debemos dar prioridad a aquellos alimentos que son más importantes. Esto sucede por esos pequeños llamados gastos hormiga. Los gastos hormiga, es un tema que trato en el libro, ¿no? Y que le dedico un pequeño fragmento. Se producen en todas las compras que hacemos a lo largo de nuestra vida. Pero si nos vamos a concretar a la cocina, veremos que en comida también existen dichos gastos. Por ejemplo, ¿qué sucede con los cafés? Estos cafés que podemos tomarnos a diario cuando vamos a trabajar, al final de mes y por tanto a final de año suponen una considerable suma. Alrededor de lo que puede estar un café hoy en día de su precio, si haces una suma al final del año, estaremos gastando unos 260 euros en cafés. Por tanto, ya veis qué importante es revisar dichos gastos. Sucede a veces cuando vamos a comprar al supermercado que a lo mejor, pues queremos comprar unos snacks, ¿no? Lo que son unos aperitivos. Es verdad que en los últimos tiempos se ha incrementado mucho su precio y realmente, pues no son necesarios, ¿no? Entonces es importante que teniendo en cuenta estas pequeñas ideas ya podamos organizar nuestra compra. Y a continuación os voy a hablar de la mejor forma de organizar nuestra alimentación en casa, una forma práctica y funcional, que es congelando. No son pocas las personas que creen que cuando congelamos los alimentos se deterioran o pierden su sabor. Puede que sea así con algunos de ellos, como por ejemplo los quesos blandos o incluso la leche. Pero normalmente suelen conservar sus minerales y carbohidratos, no hay ningún tipo de problema, es una congelación segura. Es verdad que alimentos ricos en vitamina B y C no responden demasiado bien al proceso de congelación doméstico, que para que lo tengamos presente es a menos 18 grados centígrados. ¿Qué pasa con este tipo de vitaminas? Como sus moléculas son más lábiles, los procesos de congelación les afectan con notoriedad. Pero salvo esto, ya os digo, no tiene que haber ningún tipo de problema. Así que coged lápiz y papel porque os voy a dar una pequeña guía
aproximada de los alimentos que con más frecuencia solemos utilizar y que se pueden congelar sin problema. Comenzamos por las carnes y los pescados. Recordad, carnes magras o pescados magros tienen mayor durabilidad frente a los que tienen grasa. En el caso de las carnes, por ejemplo, aves de corral entera pueden llegar a estar un máximo de 12 meses. Si fuesen troceadas, unos 9 meses aproximadamente. Lo que es importante es tener una máquina de envasar al vacío. Si no la tenéis no pasa nada, pero esto siempre nos va a dar mayor seguridad, nos va a garantizar que se conserve mejor el alimento. En cualquier caso, siempre es recomendable que cuando congelamos a estos menos 18 grados centígrados, troceemos los alimentos. En el caso, por ejemplo, de un pollito con salsa, que lo hayamos cocido previamente o le haya estado guisado o asado, tiene un máximo de 6 meses. Carne picada, como máximo 4 meses. En el caso del jamón cocido, que además nos sirve para muchos platos diferentes, entre 1 y 2 meses. Y en el caso del cordero, entre 6 y 9 meses como máximo. Con los pescados magros como el bacalao, decía, la lubina, la dorada, estos pescados entre 6 y 9 meses. En cambio, pescados con grasa, la sardina, el salmón, la caballa, entre 3 y 4 meses como máximo. Y en el caso de la ternera, entre 6 y 8 meses, o en el caso de cerdo, entre 6 y 12 meses. Ya os digo, es una pequeña guía para que os hagáis una idea. Recordad, pues, que la congelación es una forma muy práctica de organizar nuestro hogar. Yo siempre recomiendo utilizar envases de cristal, dejar bastante hueco en aquellos, por ejemplo, alimentos que sean líquidos, como el caso de los lácteos, ya que se expanden en el congelador y puede haber riesgo de rotura o de que de alguna manera pues reviente el contenido. Los congelados, haciéndolos de esta forma, en un congelador doméstico, detienen el crecimiento de bacterias y no hay ningún problema por el gusto de ciertos platos, como es el caso de los guisos, unas lentejas, por ejemplo, o un guiso de habichuelas. Lo que podemos hacer en el momento de sacarlos del congelador para enfatizar su sabor es hacer una ajadita, algún tipo de salsa, añadirle algún chorizo natural en salsa. Con esto potenciaríamos el sabor sin ningún tipo de problema. Animaos a congelar porque, como os digo, os va a solucionar mucho la vida. Hemos estado viendo anteriormente el lenguaje de los cubiertos y esto forma parte de lo que es el servicio de la buena mesa. Al final, esto no deja de ser un conjunto de técnicas, de normas, en cierta manera de protocolos, que aportan al comensal no solo una experiencia culinaria de calidad, que sería lo más importante, sino también una experiencia sensorial, por decirlo de alguna manera. Dentro del lenguaje de los cubiertos hay dos formas, las más importantes del mundo, las más conocidas, de utilizarlos, que son la manera europea, tal vez la más extendida, que consiste en que cuando cogemos el cuchillo y el tenedor, ambos permanecen siempre en su mano correspondiente, el cuchillo en la mano derecha y el tenedor en la mano izquierda, para poder cortar. Cuando se corta, se recogería con el tenedor y se lleva a la boca. ¿Pero qué pasa con la manera americana o en zigzag? Bueno, que una vez hecha la misma operación, lo que haríamos con el tenedor sería cogerlo con la mano derecha, es decir, estaríamos cruzando. Este no es un canal de cocina ni de servicio de la buena mesa, eso se lo dejamos a los profesionales del sector de la hostelería, de la restauración, pero sí son pequeñas pautas para que las tengáis claras. Sin embargo, ¿en qué nos vamos a centrar en el capítulo de hoy y en este canal? Pues en una idea, en un truquito para aquellas personas que, por ejemplo, tienen una visita pues con la que no cuentan, ¿no?, de imprevisto, y quieren hacer una mesa bonita. Pues muy bien, os voy a dar estos pequeños trucos. Tenemos, en primer lugar, pues un conjunto de platos básicos, ¿no?, que serían estos dos, por ejemplo, ¿no?, el plato plano y el plato hondo para primer plato. Si queremos
darle pues un aire nuevo y no contamos con las piezas suficientes porque normalmente el menaje es lo que más se suele romper, podemos coger, por ejemplo, un plato de otro conjunto que hayamos tenido, de otro juego, y podemos combinarlos. Recordad siempre que las bases de platos blancos son las que mejor funcionan. A continuación, ¿qué pasa con las copas o vasos? Tenemos el mismo problema. Por ejemplo, yo aquí tengo esta, que es una copita pues así muy cuca, estampada, de líneas clásicas, pero lo mismo, se me han roto las otras 3 que tenía. Podemos combinarla con una que sea parecida, que tengamos en casa, y si no es estampada y tenemos alguna otra de líneas neutras como es este caso, aproximadamente en tamaño y en forma podrían combinar. O hacer pues la opción que últimamente es bastante tendencia en mesas, ¿no?, en decoración, que es combinar copas con vasos. Por ejemplo, este vasito de estilo también muy neutro, líneas muy puras, minimalistas, es un vaso más bien moderno, pero que combinaría perfectamente con una copa clásica. Quien dice este tipo de copa, por supuesto puede ser una copa pues más ornamentada, no hay ningún tipo de problema. Como sería el caso de esta. Como veis, esta ya es una copa ya bastante clásica, una copa de toda la vida, que además, bueno, pues tiene muy buena calidad y también se podría combinar. Es verdad que a simple vista parece un contraste muy grande, pero en una mesa bonita, bien decorada, bien ornamentada, queda muy bien. Por supuesto, en las copitas siempre el vino y en los vasos el agua. ¿Y cómo detectamos que una copa es de buena calidad? Bueno, esto va pues en muchos factores, ¿no?, en su estructura, en sus componentes. Normalmente los cristales de muy buena calidad contienen óxido de plomo. Por eso cuando friccionamos o tiramos de la copita hacia arriba, tiene mucha resonancia, a diferencia de lo que es el vidrio común, que básicamente está compuesto por sílice. Con lo cual, pues ahí tenéis ese dato curioso. Al final, lo más importante cuando estamos con nuestra familia o nuestros amigos es que se trata de disfrutar, ¿no? Es un momento para estar relajados y no para caer, pues por ejemplo, en temas polémicos. ¿Qué hay que hacer? Pues respetar ciertas normas, el turno de palabra, no tratar de ser conflictivos, en fin, pequeños detalles a tener en cuenta. Pues nada, muchísimas gracias por visitarnos, como siempre. Os esperamos en mi próximo capítulo y si os ha gustado el vídeo, dadle like y difundirlo. Hasta la próxima.